Fuertes pisadas resonaban en el suelo de mármol de la extensa finca Costa. Barcia apretó su antebrazo hinchado y amoratado contra el pecho. Rezaba para que la tela holgada de su uniforme de sirvienta ocultara el hueso irregular. Este presionaba violentamente bajo su piel. Ella era solo una trabajadora doméstica, gorda, completamente invisible y absolutamente aterrorizada. Pero cuando su despiadado jefe, Lorenzo Costa, vio fugazmente su agonía contenida, el mundo criminal se tambaleó sobre su eje. Al amanecer, 15 hombres despiadados desaparecerían sin dejar rastro. Solo dejarían atrás susurros empapados de sangre. La lluvia azotaba las ventanas empañadas del tren Q mientras salía traqueteando de Queens. Basia Hughes se sentó pesadamente en el duro asiento de plástico. Su generosa figura ocupaba exactamente un asiento y medio. Un hecho que normalmente provocaba miradas de desaprobación de los viajeros matutinos. Hoy, sin embargo, nadie se sentó cerca de ella. El olor a cobre rancio y lana húmeda se aferraba a ella. Pero era la forma antinatural y rígida en que sostenía su brazo derecho lo que mantenía a la gente a distancia. Barcia era una mujer grande. Había tenido sobrepeso toda su vida, un rasgo físico que la había vuelto invisible para la mayor parte del mundo, y un blanco de bromas crueles para el resto. La sociedad había decidido hacía mucho tiempo cuál era su lugar. El fondo. Era un papel que había aceptado con silenciosa resignación. Especialmente cuando le consiguió un trabajo bien pagado como empleada doméstica. Trabajaba en la extensa finca de North Shore, de Lorenzo Costa. Lorenzo era un hombre cuyo negocio legítimo de logística e importación y exportación era solo una fachada. Ocultaba un despiadado imperio criminal que controlaba la costa este. En la casa de los Costa, se esperaba que las criadas fueran vistas, pero no oídas. Para Barcia, pasar completamente desapercibida era su mayor ventaja, hasta anoche. Un gemido agudo y ahogado se le escapó de los labios. El vagón del metro se detuvo bruscamente. Esto envió una onda de agonía blanca y cegadora por su brazo derecho. Debajo de la gruesa lana de su abrigo de invierno extra grande, su antebrazo era un lienzo destrozado. Tenía colores negro, morado y un amarillo enfermizo. El hueso estaba fracturado, astillado limpiamente en 2 lugares. Era el resultado de un encuentro brutal en el estrecho callejón detrás de su pequeño apartamento. Se suponía que era un simple paseo a casa desde el supermercado, pero 15 hombres, matones de la red de extorsión de bajo nivel de Jimmy O'Shea, los Cobras del West Side, la habían estado esperando. No estaban allí por su bolso. Estaban allí para enviar un mensaje a su irresponsable hermano, Tommy. Él le debía a O'Shea más de $60,000 en deudas de juego. Basia nunca había visto ni un centavo de ese dinero. Apenas había hablado con Tommy en años. Pero en la lógica cruda e implacable de las calles, la sangre era una palanca. Dile a Tommy que el tiempo se acaba, chuleta de cerdo. Uno de los hombres se había burlado. Era un bruto imponente llamado Mickey. Lo dijo justo antes de golpear con una llave de tuercas oxidada directamente en su antebrazo levantado. Ella recordó el crujido repugnante que resonó en las paredes de ladrillo. Recordó el coro de risas crueles de los otros 14 hombres que observaban. Fumaban cigarrillos y se burlaban de ella mientras se desplomaba sobre la basura mojada. Le habían dado 2 patadas en las costillas por si acaso. Luego se desvanecieron en las sombras de la ciudad. Ahora, 14 horas después, Barcia hacía lo único que sabía hacer: sobrevivir. No podía permitirse una visita al hospital. Un informe policial firmaría su sentencia de muerte y también la de Tommy. Y lo más importante, no podía perder su trabajo en la finca de los Costa. Lorenzo Costa pagaba a su personal el triple de la tarifa estándar. Exigía perfección absoluta y una rutina ininterrumpida. Si llamaba para decir que estaba enferma, la reemplazarían al día siguiente. Al llegar a las enormes puertas de hierro forjado de la finca, Barcia mostró su tarjeta de identificación a los guardias armados. Mantuvo su brazo derecho firmemente pegado a su costado. El equipo de seguridad apenas le miró la cara. Para ellos, ella era solo Barjera, la sirvienta gorda y silenciosa, la que fregaba los zócalos y pulía la caoba hasta que brillaba. Dentro del vestuario del personal, el aire era cálido
y olía a detergente de lavanda. Basha luchó por quitarse el abrigo. Las lágrimas le picaban en los ojos mientras el movimiento sacudía su radio destrozado. Se las arregló para ponerse el uniforme. Era un vestido negro con un delantal blanco que había pedido deliberadamente 2 tallas más grande. La tela extra caía holgadamente sobre su brazo derecho. Ocultaba la hinchazón antinatural y el ángulo grotesco de su muñeca. «Te ves terrible, Vi», murmuró Sofía, una criada delgada y de lengua afilada. Se estaba aplicando lápiz labial rojo en el espejo. «El jefe está de un humor de perros hoy. Mateo ha estado entrando y saliendo del estudio toda la mañana. Mantente fuera de su camino si sabes lo que te conviene». «Solo un resfriado», murmuró Basia, con la voz densa y temblorosa. Escondió su brazo herido contra su gruesa cintura. Usó su mano izquierda para agarrar un plumero y un paño para pulir plata. Su tarea para la mañana era el ala este. Incluía la gran biblioteca y el estudio privado de Lorenzo Costa. Era una tarea abrumadora en un buen día. Hoy se sentía como una sentencia de muerte. Barcia se movió por los pasillos silenciosos y opulentos. Sus pasos suaves y pesados eran amortiguados por las alfombras persas. Cada latido del corazón enviaba una punzada de dolor insoportable. Irradiaba desde su codo hasta la punta de sus dedos. Podía sentir un sudor frío en la frente. Su respiración se volvía superficial. Solo tenía que aguantar las próximas 8 horas. Tenía que permanecer invisible. Pero al acercarse a las pesadas puertas de roble del estudio principal, escuchó la voz profunda y retumbante del diablo mismo. Lorenzo Costa estaba dentro y la puerta estaba ligeramente entreabierta. Lorenzo Costa no llegó a la cima del sindicato de la costa este por ser poco observador. Era un hombre de detalles meticulosos, un depredador que notaba el más mínimo cambio en el viento, la sutil contracción del ojo de un mentiroso, o la más mínima discrepancia en un libro de contabilidad. Sentado detrás de un enorme escritorio tallado en caoba oscura, Lorenzo se pellizcó el puente de la nariz. Exhaló una larga columna de humo de un cigarro cubano. Tenía 38 años, con rasgos aristocráticos afilados. Su cabello negro azabache encanecía ligeramente en las sienes, y sus ojos eran del color del acero forjado. Su subjefe, Mateo Reichi, caminaba de un lado a otro de la habitación. «Los muelles están seguros, jefe, pero la gente de O'Shea se está volviendo audaz», decía Mateo, mirando una tableta. «Están extorsionando a los negocios locales en Queens, saliéndose de su territorio. Son desorganizados, descuidados. 15 tipos corriendo por ahí pensando que son los dueños de las calles». «¿Los Schaefer ahora?», respondió Lorenzo, con su voz un barítono bajo y peligroso. «Es una rata peleando por migajas. Mientras no toque nada que me pertenezca, no me importa si quema su propio vecindario hasta los cimientos». Fue en ese preciso momento que Barcia empujó la pesada puerta de roble con la cadera. Se quedó helada al darse cuenta de que la habitación estaba ocupada. Su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. «Disculpe, señor Costa», susurró, con los ojos fijos en el suelo. Yo puedo volver más tarde». «No, limpia los estantes». «Ya estamos terminando», dijo Lorenzo sin mirarla, volviendo su atención a los documentos de su escritorio. Barcia asintió rápidamente, manteniendo la cabeza gacha. Se arrastró hacia las imponentes estanterías que cubrían la pared del fondo. Era muy consciente del espacio que ocupaba en la habitación. Constantemente intentaba encogerse, una tarea imposible para una mujer de su tamaño. Torpemente extendió su mano izquierda, pasando el plumero por los lomos encuadernados en cuero. Su brazo derecho colgaba inútilmente a su lado, metido en los pliegues de su delantal. El dolor se estaba volviendo insoportable. La adrenalina, que la había ayudado a superar el viaje matutino, se estaba desvaneciendo. Fue reemplazada por una ola de agonía nauseabunda y enfermiza. La habitación se sentía incómodamente caliente. Puntos negros comenzaron a bailar en las esquinas de su visión. Se movió hacia la mesa auxiliar para recoger una bandeja de tazas de espresso vacías. Eran de la reunión anterior de Lorenzo. Extendió su mano izquierda sana, pero la pesada bandeja de plata estaba desequilibrada. Instintivamente, sin pensar, Barcia levantó su brazo derecho roto para sostener el lado opuesto de la bandeja.
En el momento en que el peso de la plata y la porcelana presionó contra su antebrazo destrozado, su visión se volvió completamente blanca. Un grito ahogado y agonizante brotó de su garganta. La bandeja de plata se le escapó de los dedos temblorosos. Se estrelló contra el suelo de madera con un estruendo ensordecedor. Las delicadas tazas de espresso se hicieron añicos en 100 pedazos. Se esparcieron por la invaluable alfombra antigua. Barcia se derrumbó de rodillas, agarrando su brazo derecho contra su pecho, sollozando incontrolablemente. El dolor era tan absoluto, tan cegador, que olvidó por completo dónde estaba. Se mecía de un lado a otro en el suelo. Su pesado cuerpo se estremecía mientras las lágrimas corrían por sus mejillas redondas y sonrojadas. El silencio cayó sobre la habitación, más pesado que el plomo. Mateo dejó de caminar. Su mano cayó instintivamente a la funda debajo de su chaqueta, pero Lorenzo no se inmutó. Lentamente, dejó su cigarro en el cenicero de cristal y se levantó. La enorme silla raspó contra el suelo. Lo siento mucho, Barcia balbuceó. Su voz un patético y agudo silbido. Intentó retroceder torpemente. Usó su mano izquierda para barrer la porcelana rota, cortándose la palma en el proceso. Lo limpiaré. Pagaré por las tazas. Por favor, señor Costa, no me despida. Por favor. Lorenzo rodeó el escritorio. No parecía enojado. Parecía intensamente, inquietantemente concentrado. Se cernía sobre ella, proyectando una larga sombra que parecía tragársela por completo. «Deja de moverte, Barcia», ordenó Lorenzo. No fue un grito. Fue un murmullo tranquilo y autoritario que exigía obediencia inmediata. Barcia se quedó helada, aterrorizada, todavía agarrando su brazo. «Mateo, sal», ordenó Lorenzo sin apartar los ojos de la criada. «Jefe, afuera, ahora». La pesada puerta se cerró con un clic, dejando a Barcia sola con el hombre más peligroso de la ciudad. Lorenzo se arrodilló lentamente en el suelo, ignorando los fragmentos de porcelana. Por primera vez en los 3 años que había trabajado allí, la miraba directamente a la cara. No la miraba con la lástima, el asco o el desdén que estaba tan acostumbrada a recibir de los hombres. La miraba como si fuera un rompecabezas que de repente se sentía obligado a resolver. «Muéstrame tu brazo», dijo suavemente. «No es nada, señor. Solo un esguince. Me resbalé en el hielo». «No me mientas en mi propia casa», interrumpió Lorenzo, su tono escalofriantemente tranquilo. «Muéstramelo ahora». Temblando violentamente, Barcia sacó lentamente su brazo derecho de los pliegues protectores de su delantal. Se arremangó la manga de algodón negro extra grande. La respiración de Lorenzo se entrecortó ligeramente, una reacción imperceptible que solo un asesino entrenado notaría. La carne de su antebrazo estaba hinchada al doble de su tamaño normal, una masa grotesca y bulbosa de azul medianoche, negro y rojo intenso. En el centro de la hinchazón, la piel se levantaba en un pico áspero y antinatural. Allí, el hueso astillado descansaba a milímetros debajo de la superficie, amenazando con atravesarla. Era una de las fracturas más brutales que había visto en su vida. Lorenzo extendió la mano. Sus manos grandes y callosas eran notablemente suaves. Agarró ligeramente su muñeca para soportar el peso de su brazo. Barcia se estremeció, soltando un grito agudo, pero él la mantuvo firme. «Esto no es un resbalón en el hielo», afirmó Lorenzo. Sus ojos de acero se alzaron para encontrarse con la mirada aterrorizada y llena de lágrimas de ella. «Esto es un traumatismo por objeto contundente. Alguien te golpeó con un tubo o un bate». Barcia apretó los ojos. Gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas. Un sollozo se le atascó en el pecho. Iba a perder su trabajo. Era una carga. «¿Quién hizo esto?», preguntó Lorenzo. La temperatura en la habitación bajó 10 grados. «Nadie», lloró ella, sacudiendo la cabeza. «Por favor, señor, déjeme volver al trabajo. Puedo limpiar con una mano. Necesito este trabajo». La mandíbula de Lorenzo se tensó. Un músculo se contrajo en su mejilla. Miró a la mujer rota y temblorosa arrodillada frente a él. Era una empleada, sí, pero más que eso, estaba bajo su techo. Era parte de su hogar. En el arcaico y retorcido código moral de Lorenzo, lo que era suyo estaba bajo su protección absoluta. Alguien había puesto sus manos sobre una mujer que trabajaba para él. «No vas a volver a trabajar», dijo Lorenzo. Sacó un pañuelo de su bolsillo
y lo presionó suavemente contra el corte sangrante en su palma izquierda. «Vas a sentarte en ese sofá, y me vas a decir exactamente quién pensó que podía ponerle un dedo encima a alguien que pertenece a la finca Costa». Barcia se sentó rígidamente en el borde del lujoso sofá de cuero Chesterfield, en el estudio de Lorenzo. Estaba aterrorizada de arruinar la costosa tapicería con su sudor y la suciedad de la ciudad. Lorenzo estaba de pie junto al enorme ventanal. Miraba los terrenos de la finca, resbaladizos por la lluvia. Tenía un pesado vaso de whisky ámbar en la mano. La puerta se abrió, y el doctor Aris Keller, el cirujano clandestino privado del sindicato, entró apresuradamente en la habitación. Llevaba un maletín médico negro. Era un hombre discreto, que generalmente trataba heridas de bala y laceraciones de cuchillo, no al personal doméstico. «Arréglala», dijo Lorenzo, sin apartarse de la ventana. «Lo que sea que necesite, hazlo aquí». El doctor Keller se acercó a Barcia con desapego profesional, aunque sus ojos se abrieron ligeramente cuando examinó el brazo. «Señorita, voy a tener que colocar este hueso antes de enyesarlo. Va a doler», murmuró, preparando una jeringa de anestésico local. Marcia se mordió el labio, asintiendo rápidamente. Estaba aterrorizada del médico, pero aún más aterrorizada del imponente silencio que irradiaba Lorenzo. Mientras el médico trabajaba, inyectando el agente anestésico y manipulando cuidadosamente el hueso fracturado, Barcia soltó un grito ahogado. Enterró su rostro en su hombro sano. Lorenzo se apartó de la ventana, se acercó, ignorando por completo al médico, y se agachó frente a Bastia. Colocó su mano grande y cálida sobre la rodilla no lesionada de ella, para tranquilizarla. Fue un gesto increíblemente íntimo, sorprendentemente tierno. Venía de un hombre conocido por descuartizar a sus enemigos. «Mírame, Bastia», dijo Lorenzo en voz baja. Ella forzó sus ojos a abrirse, encontrando su intensa mirada. «Concéntrate en mi voz. Cuéntame la historia». En ese momento, el dolor, la medicación y la abrumadora presencia del jefe de la mafia rompieron sus últimas defensas. Las palabras brotaron de ella en un torrente de lágrimas y vergüenza. «Fue mi hermano, Tommy», sollozó, jadeando mientras el doctor Keller volvía a colocar el hueso en su sitio. «Debe dinero. Mucho. 60,000. Estaba caminando a casa. Estaban en el callejón. 15 de ellos. Me rodearon». La mano de Lorenzo se apretó ligeramente sobre su rodilla. 15 hombres rodearon a una mujer en un callejón, aclaró, su voz cayendo en un registro mortalmente suave. Barcia asintió. Las lágrimas corrían libremente. Me arrinconaron contra los contenedores de basura. Se rieron. Me insultaron por mi tamaño. Dijeron que Tommy tenía hasta el final de la semana, o la próxima vez me romperían las piernas. Luego, un hombre llamado Mickey tomó una llave de tuercas. Se ahogó en un sollozo, incapaz de terminar la frase. El recuerdo del hueso rompiéndose brilló en su mente. «Mickey», repitió Lorenzo. «¿Dijeron para quién trabajan?» «Jimmy O'Shea», susurró, arrepintiéndose al instante. «Por favor, señor Costa, no le diga nada a la policía. Matarán a Tommy. Volverán por mí». Lorenzo no respondió de inmediato. Se levantó lentamente, dominando la habitación. El aire a su alrededor parecía crepitar con un voltaje invisible y aterrador. Miró a Bastia, que sudaba y jadeaba mientras el doctor Keller comenzaba a envolver su brazo en un yeso rígido de fibra de vidrio. Se veía tan vulnerable, tan completamente descartada por el mundo. Eso encendió una furia posesiva y cegadora en el pecho de Lorenzo. Una furia que no había sentido en una década. Jimmy O'Shea, los Cobras del West Side, la banda desorganizada y descuidada de la que Mateo se acababa de quejar. No solo estaban pisando el terreno de Lorenzo al extorsionar negocios en su ciudad. Habían emboscado a su criada. 15 hombres armados habían golpeado a una mujer con sobrepeso y desarmada con una llave de tuercas. Todo por una insignificante deuda de $60,000. Era un insulto a su ciudad. Era un insulto a su territorio. Y lo más importante, era un insulto para él. «No habrá policía, Bastia», dijo Lorenzo suavemente. Sus ojos estaban desprovistos de cualquier calidez humana mientras miraba la pared detrás de ella. «Te quedarás aquí esta noche.
Haré que te preparen una habitación de invitados en la planta baja. Así no tendrás que usar las escaleras. El Dr. Keller te dejará analgésicos. Señor Costa, no puedo quedarme en una habitación de invitados. Soy personal. Vas a hacer exactamente lo que yo diga, interrumpió Lorenzo. Su tono no admitía discusión. Suavizó un poco la voz. Aquí estás a salvo. Nadie volverá a tocarte jamás. Te doy mi palabra. Lorenzo se dio la vuelta y salió del estudio, dejando la puerta abierta. Caminó por el largo pasillo, sus fuertes pisadas resonando en el mármol. Encontró a Mateo en el vestíbulo principal. Discutía con uno de los capos por un teléfono desechable. Mateo colgó cuando Lorenzo se acercó. «Jefe, ¿cuál es la situación?» «Llama a los limpiadores», dijo Lorenzo, su voz inquietantemente tranquila, la calma del ojo de un huracán. «Llama a los mecánicos, llama a los barrenderos, trae a todos. Quiero a todo el equipo del este movilizado». Los ojos de Mateo se abrieron de par en par por la sorpresa. «¿Todos, jefe? Esos son más de 100 hombres armados. ¿Vamos a la guerra con los rusos?» «No», dijo Lorenzo, deteniéndose en las puertas principales y mirando la lluvia torrencial. «Vamos de casa». «¿A por quién?» «Jimmy O'Shea», respondió Lorenzo, girando lentamente la cabeza para mirar a su segundo al mando. «Y los 14 hombres que caminan con él. Quiero la ciudad cerrada. Nadie sale en tren. Nadie se va en barco. Nadie cruza los puentes». Mateo tragó saliva, dándose cuenta de la gravedad de la orden. «Jefe, si atacamos a toda la banda de O'Shea en una noche, va a hacer mucho ruido. Los federales estarán encima del caso por la mañana. Es un riesgo enorme». «¿Por qué? ¿Atacaron uno de nuestros cargamentos?» Lorenzo se acercó al espacio personal de Mateo. El aura depredadora del hombre obligó a Mateo a dar medio paso atrás. «Tocaron algo que me pertenece», susurró Lorenzo. Sus ojos brillaron con una luz violenta y demoníaca. «Quiero que encuentren a los 15. Quiero que los traigan vivos al matadero de Brooklyn. ¿Me entiendes, Mateo?» «Sí, jefe». «Bien». Lorenzo se ajustó los puños de su traje impecable. Porque por la mañana, Jimmy O'Shea y toda su banda no serán más que un mito. Mientras Mateo se apresuraba a hacer las llamadas que desatarían el infierno sobre la ciudad, Lorenzo regresó a su estudio. Iba a ver a la mujer gorda y silenciosa que, sin saberlo, había puesto de rodillas a todo el sindicato de la mafia por su venganza. La noche acababa de empezar, y había mucha sangre que derramar antes del amanecer. La tormenta que azotó la ciudad de Nueva York esa noche fue bíblica. Un diluvio implacable que inundó las alcantarillas y ocultó las luces de neón del horizonte. Pero bajo el manto de los truenos y la lluvia torrencial, un tipo diferente de tormenta se desataba por los distritos. Fue un ataque silencioso y meticulosamente coordinado, orquestado por una red de fantasmas que se movían con una precisión aterradora. El sindicato de Lorenzo Costa no operaba como una pandilla callejera. Eran una organización paramilitar, impulsada por una riqueza ilimitada y unida por un código de lealtad absoluta. A las 2 horas de la orden de Lorenzo, camionetas negras comenzaron a circular por las calles resbaladizas y lluviosas de Queens y Brooklyn. En un bar de mala muerte en Astoria, 3 de los matones de Jimmy O'Shea bebían en exceso. Celebraban sus recientes extorsiones. Nunca vieron a los hombres con abrigos negros a medida entrar por la salida trasera. Una mano pesada sobre una boca, el frío pinchazo de un sedante, y fueron arrastrados por la cocina. El camarero ni siquiera se dio cuenta de que se habían ido sin pagar la cuenta. En un edificio de apartamentos de bajo alquiler en Flushing, 5 más de los cobras del West Side jugaban al póker. Su puerta reforzada con acero fue derribada de una patada. Antes de que pudieran sacar una sola pistola, miras láser pintaron sus pechos. Fueron atados con bridas, amordazados y arrastrados por la escalera de incendios como sacos de grano. Mateo Ricci estaba sentado en la parte trasera de un lujoso coche de ciudad. Estaba aparcado bajo el goteante paso elevado de la autopista Brooklyn-Queens Expressway. Una tableta brillaba en su regazo. Uno por uno, los nombres eran tachados de la lista digital. No hubo disparos. No hubo peleas desordenadas que atrajeran la atención de la policía de Nueva York. Los hombres de Lorenzo eran profesionales. Barrieron a los 15 matones como polvo de un suelo pulido.
Mientras el submundo se reorganizaba sistemática y violentamente, Basia Hughes vivía una realidad extraña y desorientadora. Estaba en la extensa finca de los Costa. Estaba sentada en el borde de una enorme cama con dosel. La suite de invitados de la planta baja era más grande que todo su apartamento. Las paredes estaban cubiertas con papel pintado de seda pálida, y el baño adjunto estaba completamente revestido de mármol blanco. La jefa de amas de llaves, una mujer austera llamada señora Gable, que normalmente trataba a Barcia como una molestia, le había preparado personalmente un baño caliente. Le cubrió el yeso con una bolsa impermeable y le dejó un pijama de cachemira increíblemente suave y extra grande sobre la cama. Barcia los llevaba ahora. La tela azul oscuro se amoldaba cómodamente a su gran cuerpo. Por primera vez en su vida, no se embutía en ropa que le apretaba o tiraba. Pero el lujo de su entorno solo la hacía sentir más como una impostora. Apretó su brazo enyesado contra el pecho. Su mente corría presa del pánico. Acababa de poner una diana en la espalda de Tommy al contarle a Lorenzo Costa sobre Jimmy O'Shea. Sin duda, había provocado una guerra territorial. Tommy era un tonto, un jugador degenerado, pero era su sangre. No podía soportar la idea de que terminara en el río por culpa de su brazo roto. Un suave golpe en la pesada puerta de roble la hizo saltar. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Lorenzo Costa entró en la habitación. Se había quitado la chaqueta y la corbata del traje. Los botones superiores de su impecable camisa blanca estaban desabrochados. Revelaban un atisbo de los tatuajes oscuros que se extendían por su clavícula. Llevaba una pequeña bandeja de plata con una taza de té humeante y un plato de tostadas calientes con mantequilla. La pura domesticidad del acto, realizado por un hombre que gobernaba un imperio criminal, dejó a Vara completamente sin palabras. El Dr. Keller dijo que necesitas comer antes de tomar los analgésicos, dijo Lorenzo. Su voz profunda llenó la silenciosa habitación. Se acercó, dejó la bandeja en la mesita de noche y acercó un sillón de terciopelo a la cama. Se sentó frente a ella. No tenía que hacer esto, señor Costa. Basia tartamudeó. Sus mejillas ardían de vergüenza. Instintivamente, intentó cruzar los brazos para ocultar su estómago. Un hábito nervioso, pero el pesado yeso se lo impidió. «Puedo pedirle a Sofía que me traiga algo, o puedo ir a la cocina». «No vas a ir a la cocina, Barcia», dijo Lorenzo, sus ojos fijos en los de ella. «Y me llamarás Lorenzo. ¿Entendido?» Ella tragó saliva, asintiendo. «Sí, señor. Lorenzo». Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas y juntando las manos. La miró con una intensidad que le erizó la piel. No miró su papada ni la anchura de sus caderas. Miró directamente a sus ojos, buscando algo. «Estás preocupada por tu hermano», afirmó Lorenzo. No era una pregunta. Las lágrimas brotaron inmediatamente en los ojos de Barcia. «Tommy es un idiota», susurró, con la voz quebrada. «Toma decisiones terribles. Pero es la única familia que me queda. Si O'Shea cree que Tommy te envió tras él, lo matarán, Lorenzo. No debería haber dicho nada. Debería haberlo soportado». Una sombra oscura y peligrosa cruzó el rostro de Lorenzo. «Nunca volverás a soportar algo así», dijo suavemente. Sin embargo, las palabras tenían el peso de una bóveda de hierro. «En cuanto a tu hermano, la deuda de $60,000 de Tommy ha sido saldada». La mandíbula de Basia cayó. Lo miró fijamente, su mente incapaz de procesar la información. ¿Saldada? ¿Cómo? «Compré su deuda al corredor de apuestas de O'Shea hace una hora», explicó Lorenzo con calma. «Ya no le debe ni un centavo a los Cobras del West Side. Me lo debe a mí. Y como eres una empleada de esta casa, considero la deuda perdonada. También he hecho que 2 de mis hombres localicen a Tommy en su apartamento. Lo han puesto en un tren a Chicago con $10,000 en efectivo y borrón y cuenta nueva. No volverá a Nueva York». Barcia soltó un grito ahogado, cubriéndose la boca con su mano sana. El peso aplastante de la deuda, el miedo constante a los hombres en las sombras, simplemente había desaparecido, borrado por una sola orden del hombre sentado frente a ella. «¿Por qué?», sollozó, completamente desconcertada. «¿Por qué harías esto por mí? No soy nadie, solo soy la criada gorda que limpia los zócalos. No soy nada para ti».
Lorenzo se levantó bruscamente. El movimiento repentino hizo que Basia se estremeciera, pero él no la alcanzó. Simplemente se paró sobre la cama, con la mandíbula apretada, un músculo saltando en su mejilla. «No vuelvas a hablar así de ti misma en mi presencia», ordenó Lorenzo. Su voz vibraba con una ira silenciosa y feroz. «No eres invisible, no eres un fantasma que acecha estos pasillos. Eres leal, eres trabajadora, y eres mía». Hizo una pausa, dejando que la pesada palabra posesiva flotara en el aire entre ellos. El jefe del sindicato, un hombre que poseía millones de dólares en arte, bienes raíces y negocios, acababa de reclamar a una criada rota y con sobrepeso como suya. «Cuando trabajas para mí, estás bajo mi protección», continuó Lorenzo. Su voz se suavizó una fracción mientras miraba su rostro surcado de lágrimas. «O'Shea y sus hombres cometieron un error de cálculo fatal. Te miraron y vieron un objetivo. Yo te miro y veo a una mujer que pertenece a mi casa. Cómete tus tostadas, Basia. Tómate tu medicina. Duerme». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó Barcia, su voz pequeña, de repente aterrorizada de que él se fuera de la habitación. Lorenzo se detuvo en el umbral. La luz del pasillo proyectaba la mitad de su rostro en una profunda sombra. Sus ojos estaban fríos, vacíos. Los ojos del depredador del que había oído rumores en el vestuario del personal. «Tengo una cita en Brooklyn», dijo Lorenzo suavemente. «Tengo que enseñar a algunos perros a obedecer». El matadero en el corazón industrial de Brooklyn había estado abandonado durante 5 años. Aparentemente, fue comprado por una sociedad de cartera para convertirlo en lofts de lujo. En realidad, era el teatro privado de Lorenzo Costa. El aire en el interior era gélido. Olía débilmente a cobre viejo, escarcha y hormigón húmedo. Las luces fluorescentes zumbaban furiosamente sobre sus cabezas. Proyectaban un brillo amarillo pálido y enfermizo sobre el enorme piso principal. Pesados ganchos de carne de acero colgaban de rieles motorizados en el techo. Se balanceaban suavemente con las corrientes de aire que se colaban por las ventanas rotas. 15 hombres estaban en el suelo. Estaban atados a pesadas sillas plegables de acero con gruesas bridas industriales. Estaban dispuestos en un amplio semicírculo. Sus rostros estaban magullados, sus ropas rasgadas, y el hedor colectivo de su pánico era palpable en el aire helado. Jimmy O'Shea, un hombre de pecho ancho con la nariz rota y una chaqueta de cuero barata, estaba sentado en el centro. A su lado estaba Mickey, el bruto imponente que había empuñado la llave de tuercas. A su alrededor había 40 de los soldados de élite de Lorenzo Costa. Estaban armados con subfusiles con silenciador, sus rostros completamente impasibles. «¿Qué demonios es esto, Richie?», gritó Jimmy O'Shea, debatiéndose contra sus ataduras, escupiendo sangre sobre el hormigón. Miró a Mateo, que estaba de pie a unos metros de distancia, revisando su Rolex de oro. «Tenemos una tregua. Los cobras no han tocado ni uno solo de los cargamentos de Costa. No puedes simplemente secuestrarnos en la calle. La comisión se enterará de esto». Mateo ni siquiera levantó la vista de su reloj. «A la comisión solo le importan los hombres que generan ingresos. Jimmy, tú diriges una pandilla callejera glorificada. Eres un error de redondeo». Las pesadas puertas de acero en el extremo del almacén se abrieron con un gemido. El sonido rítmico y resonante de zapatos de cuero duro contra el hormigón llenó la cavernosa habitación. Los 40 guardias armados se enderezaron de inmediato. Bajaron la cabeza en una silenciosa muestra de absoluta deferencia. Lorenzo Costa entró en la luz. Se había vuelto a poner la chaqueta del traje, con un aspecto impecable. Un contraste aterrador con los matones ensangrentados y aterrorizados atados a las sillas. Caminó lentamente, sin prisa, con un cigarro encendido entre los dedos. Se detuvo a unos metros de Jimmy O'Shea, exhalando una espesa nube de humo. O'Shea tragó saliva. Su fanfarronería se evaporó instantáneamente en presencia del capo. «Lorenzo, señor Costa», tartamudeó. Sus ojos se movían nerviosamente por la habitación. «Te juro por Dios, sea lo que sea que creas que hicimos, ha habido un error. No tocamos tus muelles. No nos metimos con tus sindicatos. Solo dime de qué se trata esto, y lo arreglaré. El doble de la compensación. Lo que quieras». Lorenzo miró a este hombre con absoluto disgusto.
Recorrió lentamente la longitud del semicírculo. Sus fríos ojos de acero analizaban a cada uno de los 15 hombres. Se detuvo frente a Mickey, notando la sangre fresca en los nudillos de su mano derecha. «Me debes una bandeja de plata», dijo Lorenzo, su voz resonando suavemente en las paredes de hormigón. «Oh», parpadeó, completamente confundido. «¿Una bandeja de plata? ¿Qué? Y un juego de tazas de espresso antiguas». Lorenzo continuó, volviéndose hacia O'Shea. «Invaluables, en realidad. Porcelana del siglo XVIII, pintada a mano en Florencia». «Lorenzo, no sé de qué demonios estás hablando», suplicó O'Shea. El sudor perlaba su frente, a pesar de la temperatura helada. «No robamos antigüedades. Llevamos las cuentas. Hacemos extorsión de bajo nivel». «Sé exactamente lo que haces, Jimmy», dijo Lorenzo, deteniéndose en el centro de la habitación. Dio una lenta calada a su cigarro. «Extorsionas a gente desesperada. Te aprovechas de los débiles. Apuntas a aquellos que crees que no tienen voz, ni poder, ni protección. Ayer por la tarde, en un callejón de Queens, 15 de ustedes rodearon a una mujer. Mickey el Bruto, de repente, se quedó completamente quieto. El color desapareció por completo de su rostro, dejándolo como un cadáver. Sus ojos se abrieron de par en par con puro y absoluto horror mientras las piezas encajaban. «Rodearon a una mujer que no les debe nada», dijo Lorenzo. Su voz cayó en un registro tan oscuro, tan impregnado de violencia, que incluso sus propios hombres se movieron inquietos. Se burlaron de ella, la humillaron, y luego le destrozaron el brazo con una llave de tuercas para enviar un mensaje a un hombre que no podía pagar sus deudas. Ella, tartamudeó O'Shea, mirando a Mickey, y luego de nuevo a Lorenzo. La tía gorda, la hermana de Tommy Hughes. «Espera, Lorenzo. Es una don nadie. Limpia inodoros. ¿Cómo podría importarte una criada don nadie?», fue lo peor que pudo decir. Lorenzo se movió más rápido de lo que un hombre con traje a medida debería poder moverse. Cruzó la distancia entre ellos en una fracción de segundo. Envolvió su gran mano alrededor de la garganta de O'Shea y golpeó la parte posterior de la cabeza del hombre contra la silla de acero. El fuerte golpe resonó en el almacén. Los ojos de Lorenzo estaban salvajes, la máscara del sofisticado hombre de negocios completamente arrancada. Revelaba al depredador alfa que había debajo. «Ella es mi empleada», gruñó Lorenzo, inclinándose tan cerca que O'Shea pudo oler la costosa colonia y el tabaco en su piel. «Está bajo mi techo. Respira el aire de mi casa. Eso la hace mía, y nadie toca lo que es mío, y vive para ver el amanecer». Lorenzo soltó la garganta de O'Shea, dejando que el hombre jadeara y luchara por aire. Sacó un pañuelo blanco impecable de su bolsillo del pecho y se limpió la mano, como si la piel de O'Shea lo hubiera ensuciado. «Por favor», suplicó Mickey. Las lágrimas corrían por su rostro magullado. Miraba los pesados ganchos de carne de acero que colgaban sobre ellos. «Por favor, señor Costa, no lo sabíamos. Juramos por Dios que no sabíamos que trabajaba para usted. La ignorancia no es una excusa para tocar mi propiedad», respondió Lorenzo fríamente. Dejó caer el pañuelo sucio en el suelo de hormigón. Le dio la espalda a los 15 hombres y comenzó a caminar hacia la salida. El aire en la habitación pareció congelarse por completo. La absoluta finalidad de su postura envió una ola de pánico histérico a través de los hombres atados. «Espera, Lorenzo, espera. No puedes matar a 15 hombres por un brazo roto», O'Shea gritó, debatiéndose salvajemente, volcando su silla al suelo. «La comisión irá a la guerra contigo. Perderás la ciudad». Lorenzo se detuvo en las pesadas puertas de acero. Miró por encima del hombro, su expresión desprovista de cualquier cosa remotamente humana. «Que lo intenten», dijo Lorenzo en voz baja. Abrió la puerta y salió a la lluvia torrencial. Cuando el pesado acero se cerró detrás de él, el sonido ensordecedor de 40 subfusiles con silenciador levantándose al unísono llenó el almacén. Al amanecer, los cobras del West Side dejarían de existir. Los 15 hombres que se habían reído de Basia Hughes en el callejón no serían más que cenizas esparcidas en el East River. Lorenzo subió a la parte trasera de su coche de ciudad, que lo esperaba. Golpeó el divisor de cristal. «Llévame a casa», ordenó al conductor. Apoyó la cabeza en el asiento de cuero.
cerrando los ojos mientras el coche aceleraba por las calles inundadas de Brooklyn. La sangre había sido pagada. La balanza estaba equilibrada. Ahora tenía que volver a su finca. Tenía un pájaro herido en una jaula dorada que cuidar, y Lorenzo Costa era un hombre que pretendía conservar lo que le pertenecía para siempre. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de seda de la suite de la planta baja. Proyectaba un cálido tono dorado sobre la enorme cama con dosel. Barcia Hughes se despertó con un grito ahogado. Su corazón martilleaba contra sus costillas mientras los eventos del día anterior volvían en una violenta ola de recuerdos. El callejón, la llave de tuercas, el crujido repugnante de su hueso. Y luego Lorenzo Costa, el capo de la mafia más temido de la costa este, arrodillado ante ella en su alfombra antigua, tratándola como algo precioso. Miró su brazo derecho, ahora encerrado en un pesado y prístino yeso blanco de fibra de vidrio. El dolor punzante se había atenuado a un dolor profundo y persistente. Gracias a los potentes analgésicos que el Dr. Keller había dejado en la mesita de noche. Se incorporó torpemente con la mano izquierda. El lujoso pijama de cachemira se deslizó ligeramente de sus anchos y pesados hombros. Balanceó sus gruesas piernas por el costado del colchón. Sus pies descalzos se hundieron en la lujosa alfombra de lana. Un elegante televisor de pantalla plana estaba montado en la pared opuesta. Buscando alguna apariencia de normalidad, Barcia jugueteó con el control remoto plateado y lo encendió. Dejó el volumen bajo. Las noticias locales de la mañana cobraron vida. El presentador David Novak, un pilar de las transmisiones matutinas de Nueva York, miraba gravemente a la cámara. Un desconcertante suceso en Queens esta mañana. La policía de Nueva York está investigando activamente la repentina desaparición masiva de 15 conocidos asociados de un sindicato del crimen organizado local. Las autoridades encontraron múltiples propiedades abandonadas en Flushing y Astoria con signos de entrada forzada. Pero no hay cuerpos, ni sangre, ni testigos. El agente especial del FBI, Richard Sullivan, ha asumido oficialmente el grupo de trabajo conjunto, citando una posible guerra de mafias. La sangre de Barcia se heló por completo. El control remoto se le escapó de los dedos, cayendo suavemente sobre la alfombra. 15 hombres, toda la banda de Jimmy O'Shea, habían desaparecido, borrados de la faz de la tierra en una sola noche. La pesada puerta de roble se abrió con un clic silencioso. Barcia saltó, instintivamente subiendo la manta de cachemira sobre su gran estómago. Lorenzo Costa entró en la habitación. Todavía llevaba el mismo traje a medida de la noche anterior, aunque se había quitado la corbata. El débil olor metálico a lluvia fría y tabaco quemado se aferraba a él. Parecía agotado. Las sombras bajo sus ojos de acero eran más oscuras. Su mandíbula tensa. Se detuvo cerca de la puerta. Su mirada se dirigió inmediatamente a la pantalla del televisor detrás de ella. Recogió el control remoto del suelo y apagó el televisor, sumiendo la habitación en un silencio pesado y sofocante. «Estás despierta», dijo Lorenzo en voz baja. Su voz profunda tenía un tono áspero y ronco. Barcia temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. «Las noticias», susurró, con los ojos muy abiertos de puro terror. «¡Lorenzo! Las noticias acaban de decir que 15 hombres han desaparecido». «Los hombres de Jimmy O'Shea no están desaparecidos, Barcia», respondió Lorenzo, caminando lentamente hacia la cama. «Están exactamente donde los puse». Ella soltó un sollozo ahogado y aterrorizado, presionando su mano sana contra su boca. «Los mataste. A todos ellos. Por mi culpa. Erradiqué una enfermedad que infectaba mi ciudad». Lorenzo corrigió, acercando el sillón de terciopelo y sentándose pesadamente. Se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas. «Eliminé a una banda de cobardes que pensaban que podían operar en mi sombra y tocar lo que es mío. Tú fuiste simplemente el catalizador. Pero solo soy una criada», gritó ella. La pura absurdidad de la situación rompió su compostura. «No soy nadie. Mírame, Lorenzo. Soy gorda, soy torpe. Rompí tu porcelana antigua y friego tus suelos. Los hombres no van a la guerra por mujeres como yo. No lo hacen. No hacen esto». Los ojos de Lorenzo se oscurecieron. Un fuego peligroso y posesivo se encendió en sus iris. Extendió la mano,
Su mano grande y cálida agarró su muñeca izquierda. La atrajo suavemente pero con firmeza hacia él, hasta que se vio obligada a encontrar su mirada. «Te dije anoche que nunca volvieras a hablar así de ti misma», advirtió, su voz un murmullo bajo y vibrante que le envió escalofríos por la espalda. «La sociedad puede haberte enseñado que tu tamaño te hace invisible. Te enseñaron a encogerte, a esconderte en uniformes extra grandes y a disculparte por el espacio que ocupas. Pero yo no soy la sociedad, Barcia. Cuando te miro, no veo a una criada. Veo a una mujer con sustancia. Veo lealtad. Veo a una mujer que entró en mi estudio con un hueso destrozado e intentó limpiar mis estantes porque valoraba su deber por encima de su propia agonía. Levantó la mano, su pulgar calloso apartó suavemente una lágrima que había caído sobre su mejilla redonda y sonrojada. Soy dueño de políticos, jueces y comisionados de policía. Tengo una riqueza que abarca continentes, pero la verdadera lealtad inquebrantable, eso es raro. Perteneces aquí, no como personal, como mía. No entiendo, respiró ella, su corazón latiendo frenéticamente contra sus costillas. Ya no eres una criada en esta casa, afirmó Lorenzo. Su tono no dejaba lugar a negociación. No debes levantar un dedo para limpiar, cocinar o servir. La señora Gable ha sido informada. Sofía ha sido informada. Permanecerás en esta suite hasta que tu brazo esté completamente curado. He llamado a una modista privada de Manhattan. Llegará al mediodía para tomarte medidas para un nuevo guardarropa. Ropa que realmente te quede bien. Ropa que imponga respeto. Barcia sacudió la cabeza salvajemente, abrumada. Lorenzo, no. El resto del personal, Mateo, pensarán que te manipulé. Me odiarán. Al mencionar a su subjefe, un destello de hielo cruzó el rostro de Lorenzo. Mateo Ricci me responde a mí. El personal me responde a mí. Y ahora te responden a ti. Cualquiera que te muestre una pizca de falta de respeto será expulsado de esta finca permanentemente. Se levantó. Su imponente figura proyectaba una larga sombra sobre la cama. Descansa, Barcia. La modista estará aquí pronto. Y no te preocupes por el FBI o el agente Sullivan. No encontrarán más que callejones sin salida y fantasmas. Mientras Lorenzo salía, cerrando la puerta detrás de él, Barcia se hundió de nuevo en las almohadas. El mundo, tal como lo conocía, había sido completamente incinerado. Ya no era la mujer gorda e invisible de Queens. Era la obsesión protegida de un monstruo, atrapada en una hermosa y aterradora jaula dorada. Pasaron 6 semanas en una neblina de lujo surrealista y tensión sofocante. El brutal invierno se convirtió en una primavera húmeda y gris. El brazo roto de Barcia había sanado significativamente. El pesado yeso de fibra de vidrio fue reemplazado por una elegante férula médica negra. Fiel a la palabra de Lorenzo, su vida se había transformado por completo. La modista privada había diseñado un guardarropa que abrazaba su gran figura en lugar de ocultarla. Elegantes blusas de seda, pantalones de lana estructurados y hermosos vestidos vaporosos que la hacían sentir una extraña y ajena sensación de belleza. Cenaba con Lorenzo por las noches. Tenían conversaciones tranquilas e intensas donde el capo de la mafia la escuchaba con una atención inquebrantable y aterradora. La trataba como a una igual, una confidente, el ancla que lo conectaba a tierra en su vida violenta. Pero no todos en el sindicato Costa aceptaban el nuevo orden mundial. Mateo Ricci, el despiadado segundo al mando de Lorenzo, había estado hirviendo de rabia en silencio durante 1 mes y medio. La masacre de los Cobras del West Side había atraído un intenso escrutinio federal. Los negocios de Lorenzo estaban siendo auditados. Sus envíos en los muelles se retrasaban por la aduana y el sindicato estaba perdiendo dinero. Todo por culpa de una trabajadora doméstica gorda. A los ojos de Mateo, Lorenzo había perdido la cabeza. El capo se había ablandado, comprometido por una extraña obsesión. Era un martes por la tarde. Lorenzo estaba en Manhattan reuniéndose con sus caros abogados defensores para anular una citación federal. La finca estaba inusualmente tranquila. La lluvia tamborileaba suavemente contra los imponentes ventanales de la biblioteca. Barcia estaba sentada junto a la chimenea leyendo una novela. Llevaba un vestido verde esmeralda oscuro
que complementaba su cabello oscuro. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, incluso antes de oír los pasos. Mateo entró en la biblioteca, cerrando las pesadas puertas de caoba detrás de él. Se veía diferente hoy, febril, desesperado. Su traje, normalmente impecable, estaba ligeramente arrugado. Metió la mano en su chaqueta y sacó una bereta de 9 milímetros con silenciador. La dejó colgar casualmente a su lado. Basia se quedó helada. El libro se le escapó del regazo. «Mateo, ¿qué estás haciendo?» «Arreglando un error masivo». Mateo se burló, acercándose. Sus ojos la recorrieron con un disgusto desenfrenado. «Mírate, vistiendo Prada, sentada junto al fuego como si fueras la señora de la casa. Eres un chiste, Basia. Eres una criada que tuvo suerte porque el jefe tuvo un lapsus momentáneo de cordura». Basia se levantó lentamente, su corazón martilleando salvajemente. Mantuvo su mano izquierda cerca de su brazo derecho con la férula, su mente corriendo. «Lorenzo te matará por esto», dijo, forzando su voz a permanecer firme, negándose a acobardarse. «Lorenzo está cegado por ti», escupió Mateo, levantando el arma y apuntándola directamente a su pecho. 15 hombres. Mató a 15 hombres en una noche por una cerda gorda e inútil que limpia inodoros. El FBI está por todos nuestros muelles. Perdimos 3 cargamentos solo esta semana. La comisión exige respuestas. Voy a darles una. Voy a decirles que la distracción ha sido eliminada. ¿Crees que matarme resolverá tus problemas?», desafió Barcia, dando un lento paso a su derecha. Puso el pesado sillón de cuero entre ellos. La vieja Barcia habría llorado. La vieja Basia habría suplicado por su vida. Pero pasar 6 semanas a la sombra de Lorenzo Costa la había cambiado. Había absorbido su acero. «Lo sacará de su ensimismamiento», dijo Mateo, su dedo apretando el gatillo. «Guardará luto, y luego volverá a los negocios. Nada personal, va». Antes de que Mateo pudiera apretar el gatillo, las pesadas puertas de caoba de la biblioteca se hicieron añicos violentamente hacia adentro. Astillas de madera antigua llovieron sobre la alfombra persa, mientras Lorenzo Costa derribaba las puertas cerradas de sus bisagras de latón. No parecía un sofisticado hombre de negocios, parecía el mismísimo diablo. Sus ojos ardían con una furia asesina y desquiciada. Mateo se giró, sorprendido por la explosión de madera. Su arma vaciló por una fracción de segundo. Eso fue todo lo que Lorenzo necesitó. Se movió con una velocidad aterradora. Sacó una pesada pistola calibre 45 de su funda de hombro y disparó un solo tiro ensordecedor antes de que Mateo pudiera siquiera apuntar. La bala alcanzó a Mateo en el hombro derecho, haciendo girar al subjefe y enviando su bereta con silenciador a través del suelo de madera. Mateo gritó, cayendo de rodillas, agarrándose el hombro sangrante. Lorenzo no se detuvo. Cruzó la habitación en 3 zancadas masivas. Agarró a Mateo por la garganta y lo estrelló violentamente contra la repisa de piedra de la chimenea. «Jefe, jefe, espera». Mateo se ahogó, tosiendo sangre. «Te está arruinando». «Los federales. Apuntaste con un arma a la mujer que tiene mi corazón». Lorenzo susurró, su voz completamente desprovista de piedad. Presionó el cañón caliente del 45 directamente debajo de la barbilla de Mateo. «No eres más que un traidor». «Lorenzo, por favor», suplicó Mateo. Las lágrimas corrían por su rostro. Sin romper el contacto visual con su antiguo segundo al mando, Lorenzo apretó el gatillo. El estruendo ensordecedor resonó en la biblioteca. El cuerpo de Mateo se quedó completamente flácido. Se deslizó por la repisa de piedra y se derrumbó en un montón sin vida en el suelo. El zumbido en los oídos de Barcia era abrumador. Se quedó helada, mirando la sangre que se acumulaba en la costosa alfombra. La violencia fue absoluta, horrible, y sin embargo, se hizo enteramente para protegerla. Lorenzo enfundó lentamente su arma. No miró el cuerpo. Se volvió hacia Basia. Su pecho subía y bajaba. Sus ojos la escaneaban frenéticamente en busca de cualquier signo de lesión. Cruzó la habitación, pisando la sangre, y la atrajo a sus brazos. Barcia jadeó, enterrando su rostro en su pecho. Su gran cuerpo temblaba violentamente contra su sólida calidez. Lorenzo la rodeó con sus brazos por la ancha espalda. La sostuvo como si fuera el único ancla que le impedía caer al abismo. Enterró su rostro en su cabello oscuro.
inhalando su aroma. ¿Estás herida?, exigió, su voz densa de emoción. ¿Te tocó? No, sollozó Barcia, agarrando las solapas de su traje. No, estoy bien. Pero Lorenzo, él tenía razón. Estoy arruinando tu negocio. El FBI, el dinero. Soy una carga. Lorenzo se apartó lo suficiente para enmarcar su rostro redondo y manchado de lágrimas con sus grandes manos. Sus ojos de acero eran feroces, ardían con una devoción que rayaba en la adoración religiosa. «Que venga el FBI», juró Lorenzo, su pulgar acariciando su mejilla. «Que la comisión declare la guerra. Quemaré esta ciudad entera hasta los cimientos. Arruinaré todo mi imperio y salaré la tierra antes de dejar que nadie te aparte de mí. No eres una carga, Barcia. Eres mi reina. Y un rey no se disculpa por masacrar a quienes amenazan su trono». Se inclinó y la besó. No fue un beso suave y vacilante. Fue una reclamación, una colisión de almas profunda, magullada y desesperada. Barcia le devolvió el beso, vertiendo en él todo su miedo, todos sus años de invisibilidad y todo su nuevo poder. Sintió la pesada férula médica en su brazo presionar contra su pecho, un crudo recordatorio de la noche en que fue rota, solo para ser reforjada en los fuegos del inframundo. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Lorenzo miró al hombre muerto en el suelo. «Necesito llamar a los limpiadores», dijo Lorenzo en voz baja, atrayendo a Barcia con fuerza a su lado. «No», dijo Barcia, sorprendiéndose a sí misma. Miró al aterrador capo de la mafia. Su barbilla se levantó. Sus ojos oscuros brillaron con una nueva y peligrosa luz. «Llama a tus capos. A todos ellos. Haz que vengan a la finca esta noche. Si van a responderme a mí ahora, necesitan ver exactamente lo que les pasa a los hombres que apuntan con armas a la señora de la casa». Lorenzo la miró fijamente por un largo momento. Una lenta y malvada sonrisa se extendió por su rostro. La criada gorda y silenciosa de Queens estaba muerta. En su lugar, se erigía una mujer que entendía completamente el poder de las sombras y que finalmente estaba lista para gobernarlas. «Como desees, mía Regina», murmuró Lorenzo. A medianoche, la jerarquía del submundo de Nueva York fue reescrita. Los hombres en las sombras se inclinaban no solo ante Lorenzo Costa, sino ante la formidable e inquebrantable mujer a su lado. Barcia Hughes ya no era invisible. Era la mujer más peligrosa de la ciudad, y que el cielo ayudara a quien lo olvidara. Estás completamente enganchado a este oscuro e intenso romance de mafia. La increíble transformación de Barcia, de una criada invisible a una reina del inframundo intrépida y poderosa, ¿te dejó sin aliento? Si te encantó el drama, la tensión innegable y la destrucción absoluta que Lorenzo desató sobre sus enemigos por la mujer que ama, entonces no te pierdas más. Dale al botón de me gusta ahora mismo. Comparte esta emocionante historia con todos tus amigos que aman el romance oscuro y, por supuesto, suscríbete a nuestro canal para más historias inolvidables y trepidantes. Deja un comentario abajo y dinos cuál fue tu escena favorita.